Salmo 22, vamos a leer el 1 y después saltamos 14 al 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra y por la oportunidad que tú me das de predicarla, Señor. Es una honra, es un honor. Y te ruego, Señor, que tú me ayudes a poder explicarla como tú quieres que lo haga. Te pido que esta palabra pueda llegar a los corazones y puedan ellos entender qué es lo que quieres decirles a cada uno de ellos, mi Señor. En tu nombre también reprendo todo obstáculo y todo lo que pueda interferir que yo pueda predicar esta palabra y echo fuera todo aquello que pueda distraer a mis hermanos para que no escuchen la palabra de Dios. Reprendo todo sueño, toda obra del maligno y toda cosa mala que lo pueda perturbar para hacerlo distraer y no puedan escuchar y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amados, aquí vemos una escena de todo lo que nuestro Jesucristo sufrió. Ya había sido profetizado por el rey David más de 500 años antes de que sucediera. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice aquí David a Dios, pero era palabra que iba a repetir nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo se sintió desamparado y muchas veces a lo mejor nosotros también nos hemos sentido así, pero él también sufrió eso. Dice que he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. La Biblia había profetizado que ningún hueso de Jesús iba a ser fracturado, pero él dice que se descoyuntaron, es decir, se salieron uno del otro, de su sitio. Por eso nuestro Señor al caminar, pues no podía caminar. No podía con el peso. Sufrió todo eso. Dice además que su corazón fue derretido como cera. Dicen los estudiosos en cardiología que esto lo siente una persona cuando le está dando un infarto. Jesucristo entonces sufrió también todos los síntomas de un infarto. Dice, como un tiesto seco mi vigor, su fuerza, su hombría, su valor, su valentía, todo se secó. Y mi lengua se pegó al paladar. Aquellos que tenemos niños, sabemos que cuando el niño está con vómitos y diarrea, se deshidrata tanto que su lengua se le pega arriba, porque se le seca la boca, porque no tiene líquido en el cuerpo. Y cuando vemos a nuestros bebés con la lengua para arriba, ya entendemos que está deshidratado. Tenemos que correr para el médico, darle agua juro, darle suero. Jesucristo se deshidrató, su lengua se pegó al paladar. Por eso le costaba pronunciar estas 7 palabras que él pronunció, porque estaba deshidratado. Porque perros me han rodeado. Y a lo mejor usted siente que son perros los que están cerca, que son personas que te ven con ganas de terminar de devorarte, de terminar de destruirte.
que no vienen ninguno a ayudarte, sino están pendientes de cómo te acechan, cómo siguen hablando mal de ti, cómo vienen a perturbarte más de lo que ya te han podido perturbar en algunos momentos de tu vida. Cristo también lo sufrió. Él tenía alrededor, eran perros que estaban devorando y burlándose de él. Dice, me ha acercado una cuadrilla de malignos. Si tú lo estás sufriendo, Cristo también lo sufrió. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron es que clavaron, abrieron un hoyo, un círculo en sus manos y en sus pies. A nosotros eso no nos ha pasado, gracias a Dios, pero nuestro Jesucristo fue crucificado y horadaron sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos. Se enflaqueció tanto que podía contar sus huesos, sus costillas. Podían saber dónde estaban sus huesos, su húmero, su tibia, de todo cómo se consumió. Dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Me observan cómo me destruyo, me observan cómo me deprimo, me observan cómo sufro en mi matrimonio, me observan cómo sufro con mis hijos, me observan cómo sufro con una enfermedad. Jesucristo también estaban ahí viendo su desdicha, su desdén, y no había para él ayuda. Termina diciendo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, lo han desnudado, lo dejaron desnudo. Si ahorita da vergüenza andar por allí en interiores y en blumas en la calle, en aquella época eso era más vergonzoso. Eso era hasta prohibido, que una persona se quedara sin su bata, sin su manto. Sin embargo, a Jesús le quitan todo y lo dejan allí en calzoncillos, subido en ese lugar, suspendido en el aire, nada más sujeto por estos clavos. Y allí, con una lanza, atravesaron su costado y fue muerto. Todo eso lo sufrió Jesús. Como saben, antes de él llegar al Gólgota, a él lo latigaron hasta que se desmayaba y les desgarraron su espalda y tenía plomitos cada punta de los látigos con punta afilada para que cuando cayera de vuelta se trajera la piel y la carne de nuestro Señor. Le escupían la cara, le golpeaban la cabeza con un palo y le preguntaban, ¿quién te golpeó? Se burlaron de él y lo humillaron. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y eran estas agujas que salían, estas espinas de 2,5 centímetros que penetraron su cuero cabelludo y su cráneo e inflamaron su cerebro. Todo eso lo sufrió Jesús. Y le gritaban, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros, le gritaba uno de los ladrones que estaban allí. Es decir, fue humillado hasta lo sumo y soportó. ¿Quién lo envió? Dios, el Padre. Dijo, ¿quién irá por este pueblo que está perdido? Y dice el libro de Isaías que Jesús mismo dijo, yo iré, envíame a mí. Y él sabía todo esto en su omnisciencia, lo que le iba a ocurrir. Y sin embargo, confrontó todo y enfrentó con valentía todo. Y aunque se desmayaba y lo volvían a parar y a recogerlo, ahí estuvo fiel. Y yo quiero decirte, amado, que en este pueblo y en este mundo caído,
nosotros nos vamos a encontrar con personas iguales a las que Jesucristo se encontró. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, si conmigo hacen todo esto, ¿qué no van a hacer contra ustedes? Todos los hombres y mujeres bíblicos experimentaron una cantidad de sufrimientos. A lo largo de la historia de cada una de estas personas sufrieron algo hasta la muerte. Muy pocos murieron de vejez, contados con los dedos de las manos, y sobran dedos. Todos los demás fueron muertos, aserrados, fueron decapitados, fueron matados a veces hasta dentro del mismo templo. Amados míos, la salvación que el Señor Jesucristo nos dio es gratuita, pero el Evangelio, el vivir el Evangelio, es caro, es costoso. Por eso la Escritura dice que son muchos los llamados y pocos son los escogidos, porque no todos soportan. No todos aguantan ser rodeados por perros. No todos aguantan ser tentados en nuestra debilidad. No todos están dispuestos a recibir las humillaciones que Jesucristo recibió. No todos están dispuestos a servir a aquellos que te abofetean. No todos están dispuestos a sufrir en su carne el dolor, la enfermedad, el acoso, la pobreza, la miseria, como nuestro Señor Jesucristo la sufrió. La palabra del Señor nos ha indicado que Cristo no tenía dónde reposar su cabeza. Él no tenía dónde reposar su cabeza. Y cuando llegamos al Evangelio pensamos que todo tiene que ser de prosperidad, de carros nuevos, lujosos, tremendos vestidos de marca, zapatos, carteras de cuero. Y pensamos que nuestra vida tiene que ser sin enfermedades, sin perturbaciones, sin que nadie nos moleste, todo el mundo lo va a amar. Pero Jesucristo nunca nos ofreció esa vida. Él no ha engañado a nadie. Él te dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y confía, yo he vencido el mundo, pero tú vas a sufrir determinadas situaciones en tu vida. Sé fiel hasta la muerte. Cuando no recibimos aquello que nuestra mente idealizó, nos desanimamos, nos contristamos, nos entristecemos y nos apartamos de Dios. Empezamos apartándonos de la iglesia y después nos apartamos de Dios, porque Satanás sabe que de esa manera es que te puede enfriar cuando te empieza a apartar de la iglesia. Ya lo demás es muy fácil. Así es, mi hermana. Y en la medida que vamos conociendo más a Dios y que vamos leyendo las Escrituras, vamos conociendo mejor cuál es el estilo de vida que el Señor nos mandó a vivir. Que no nos podemos extrañar cuando alguien no nos quiera atender ni recibir un tratado. El Señor nos ha indicado que lo más difícil de una persona cuando es cristiana es poder permanecer en su propia casa con mundanos adentro. El Señor dijo, tus primeros enemigos van a ser los que están en tu casa. ¿O no? Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia.
El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, los primeros enemigos que tú vas a tener, los vas a encontrar en tu casa. Y decimos, no puede ser. Ese es mi esposo, esa es mi esposa, esos son mis hijos, esos son mi abuela, eso es mi primo, eso es mi hermano. No, el Señor dijo eso. Pero nos volvemos locos cuando nuestros hijos y nuestras parejas empiezan a chiflarse y queremos tirar la toalla y no queremos seguir a Dios. Y ya nos desanimamos porque Dios no transforma al marido, Dios no transforma a los hijos. Ya no queremos congregarnos porque si Dios no me ayuda, entonces ¿para qué yo le sirvo? ¿Cómo se ve que no has leído la Biblia, mi hermano? ¿Cómo se ve que tú no has leído las Escrituras? Cuando usted lee y sepa que tu familia son los primeros que se te van a levantar, entonces cuando eso sucede, dice confirmación de lo que dice la Biblia. Voy a orar más, voy a ayunar más para romper toda malicia del diablo que esté usando a mi familia para que esté en mi contra. Eso es lo que hay que hacer. Y ya empieza Dios a actuar a favor de tu familia y ya empieza el enemigo a retroceder en la medida que tú te llenes del poder de Dios. Porque Satanás tiene que soltar tus hijos, Satanás tiene que soltar tu marido, porque hay autoridad en ti. Aunque tu marido y tus hijos no sean creyentes, pues el demonio que lo está usando tiene que callarse. A lo mejor no se encalla tu hijo, a lo mejor no se encalla tu marido, pero el demonio que tenía dentro se tiene que callar. ¿Sí me expliqué? Todo lo que lo está instando a hacer alguna cosa en contra tuya, tiene que dejar de hacerlo. Porque hay poder en ti y estos demonios sí se sujetan. El muchacho a lo mejor no, el marido, la esposa a lo mejor tampoco. Ellos como carne. Pero la influencia satánica se tiene que atar. Amén. Amén. Amados, a lo largo de la historia les traje muchísimo, pero voy a decir hasta los que me alcancen. Hemos visto, queridos míos, una cantidad de sufrimiento que han tenido los hombres y las mujeres que Dios ha llamado. Pero hoy te traje hombres, fueron los que te traje hoy. De una manera, te voy a empezar hablando de Noé. Noé. Quiero que tú, por favor, me prestes atención. Yo después te doy los textos bíblicos, me prestes atención. Noé. No había lluvia, no existía gotas que caían de las nubes a la tierra. Era algo no creado. ¿Me está entendiendo? Era algo no creado. Nadie conocía que eso era posible. Y aparece un Dios diciéndole a Noé, construye un barco bien grande para que entre un par de animales por especie y todas las personas que quieran salvarse. Y Dios lo hizo bien grande para que no hubiese excusas, es decir, que había muchísima gente. Y tuvo Noé 100 años construyendo ese barco. Y antes vivían 200 años, 300, 900 años vivían en esa época. 100 años estuvo Noé haciendo un barco. ¿Cuántos años tienes tú haciendo un barco para tu familia? ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo un barco para tus vecinos? Yo tengo 40 y pico haciendo ese barco. Y son uno más que otro de mis vecinos que están ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios está mi familia ahí y está más que uno que otro de la comunidad, pero no todos. No puedo decir que ni siquiera el 5% está ahí. Pero todavía estoy haciendo ese barco. Y Noé, ante la burla de todo el mundo, los perros lo rodeaban, ahí lo insultaban, ahí lo llamaban loco, como ustedes saben. Eso no detuvo a Noé de seguir creyéndole a Dios, haciendo ese barco aún en medio de la nada, de no saber si por casualidad existía lluvia, porque no existía.
Fíjense, a lo mejor no existe en tus hijos el deseo de buscar a Dios. A lo mejor no existe en tu pareja el deseo de buscar a Dios. Pero sigue creyendo, sigue hablando, sigue predicando, sigue orando, sigue atando y reprendiendo. Sigue como Noé. Y llegó el día que se cumplió, que empezó la lluvia. Pero dice la escritura que Dios mismo cerró la puerta del arca. Dios mismo, porque cuando cayó la primera gota, Dios cerró la puerta. Y después porque mandó a mandar agua. Hermano, nuestra barca ahorita es Cristo Jesús. Y todo aquel que se suba en él, que es el camino, la verdad y la vida, tiene salvación. En el momento que baje nuestro Señor y esté en las nubes y suenen las trompetas, nosotros vamos a subir a su encuentro. Y cuando ya todo el mundo quede viéndonos que nos vamos y van a querer levantarse, pues ahí se cerró la puerta. Porque es Dios que la cierra. Pero que tú escuches estas trompetas y te puedas elevar a través de la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo es quien te va a elevar. Tienes que buscar a Dios para llenarte de la presencia del Espíritu Santo para que puedas ser elevado. Allí, hermano, se va a cerrar la oportunidad. Y todo aquel que va a ser salvo después va a ser en la gran tribulación, huyendo, siendo perseguido, siendo decapitado, dice la Biblia. Pero Dios te da la oportunidad hoy de que tú te arrepientas de tus pecados y que puedas ser elevado en esas nubes al encuentro de tu Señor. Y dice, por casualidad nos toca irnos antes. Tengamos la seguridad con quién vamos a estar y no que se pierda nuestra alma. Amados queridos, me imagino que un trabajo de 100 años para Noé y nada más ver que se salvaron 8 era de llorar. Un barco tan grande lo hubiese hecho más pequeño, no hubiese trabajado 100 años. Pero no, el Señor siempre da oportunidades al impío que se arrepienta. Y para que después nadie le venga a decir, es que ahí no había espacio. ¿Cómo entraba yo ahí? Si mira, ahí no cabía, tú lo mandaste a hacer nada más por la familia de Noé. Lo hubiesen podido criticar a Dios después, en el juicio. Pero Dios no. Dios mandó a hacer un barco bien grande para que entrara todo aquel que quisiera. Y sin embargo, no quisieron entrar, pero espacio había. Noé no se decepcionó. Noé no dijo, no, hombre, Señor, tanta madera que piqué, tanto que hice. ¿Saben hasta qué le pasó a Noé? Después que llega el diluvio, ver tanta gente ahogarse, tanta gente perderse. Y eso es a veces lo que nos da a nosotros cuando vemos, hermanos queridos, que a veces nuestra propia familia cometiendo errores. Dios, Padre. Entonces uno llora y dice, pero ¿por qué no hacen caso a la palabra? Si saben que lo que dice Dios es lo que se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Porque mi esposo no hará caso, porque mi esposa sigue así. Bendito sea Dios. ¿Por qué nuestros amigos siguen en esa vida si ya le hemos hablado que eso no le conviene y que eso le va a traer desgracia? Pero ¿por qué no hacen caso? Eso sufrió Noé. Y allí dentro, cuando ese palo de agua se desbordó, lloraba ahí adentro, viendo todo su esfuerzo y su sacrificio en vano. Pero ¿sabe quién llora todavía? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando ve que a veces algunos de nosotros no valoramos el sacrificio que Él hizo y todo lo que Él sufrió. Dice la Escritura que Noé pasaron, ustedes saben, los 40 días y 40 noches de lluvia y después aproximadamente 6 meses para que esa agua se secara.
Y ahí estuvieron adentro. Noé hizo caso de todo lo que le dijo Dios, porque si él no obedecía, se iban a morir de hambre. Mete tanto de esto, mete tanto de aquello, mete tanto de aquello, porque después al salir del barco no iban a encontrar la fruta ahí para comérsela, porque esta tierra estaba inundada, eso no iba a dar fruto, no iba a salir jojoto para comerte algo, no. Imagínate la obediencia de Noé. Por su obediencia, su familia se salvó, no se murió de hambre, y cuando salieron del barco, tenían comida todavía para comer. Por la obediencia. Sea obediente cuando Dios le habla, porque Dios le está guardando su futuro. Pero como humano, hermanos queridos, cuando Noé se baja del barco y nada más ve salvo 8 con él, se deprimió, lloró, entró en angustia. Y dice la Biblia que se emborrachó para pasar su dolor de ver que tanta gente murió. Que todo lo que hizo por salvar a todo ese gentío no valió la pena para él, humanamente hablando. Seguramente a ti te ha tocado sufrir eso. Ver cómo te esfuerzas porque alguien crea. Ve cómo quieres convencer a tus propios amigos. Ve cómo insistes con tu propia familia. Pero no hay manera de que te entiendan. Pero yo quiero que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y que tú sigas creyéndole al Señor por tu gente. Y que no te canses de predicar el Evangelio. Dice la Escritura que después Noé, que significa descanso, aunque lo trataron como loco, logró su ministerio. Salvó a su familia y preservó la raza humana. A partir de allí, otra vez se empezó a poblar la tierra, porque él fue obediente. Tú y yo tenemos una gran misión en esta vida. Él era preservar la historia de la raza humana. Él era guardar a su propia gente, los suyos, sus 3 hijos, su mujer. Y hay una promesa para ti y para mí. Tú y tus hijos, tú y tu familia serán salvas. Y tú tienes que seguir creyéndole a Dios. Que aunque tú ahorita no lo estés viendo, tú puedas entender que sí va a obrar Dios en tu gente y que vas a ver el poder de Dios mover en tu familia y salvarse. En el nombre de Jesús. El otro hombre que te traigo es Abraham, un hombre que estaba en su tierra, en los caldeos. Él estaba ahí bien. Él era un hombre próspero y rico. Él era un hombre que tenía su familia, que tenía allí a su papá, a sus hermanos, tenía su gente. Y Dios le dijo: sal de ahí y te vas a ir caminando a un sitio que yo te mostraré. No te lleves a nadie, nada más a tu esposa y a tus criados, y te vas. Hermanos queridos, ¿usted cree que nada más Dios a ti te pone condiciones? Dios a ti te hace exigencias. Dios a ti te dice: deja esto, deja aquello. No, se lo ha hecho a todo aquel que Él ha querido llamar. Se lo ha hecho a todo aquel que Él ha visto que quiere bendecir y usar. Él ha llamado a personas con retos, con grandes desafíos, con cosas humanamente no aceptadas por nosotros. Pero estos hombres de la fe han obedecido. Yo te digo, Dios también a ti te ha llamado. Dios también a ti te está tratando de jamaquear y decirte: mira, te estoy llamando con algo hermoso que tienes que hacer.
Esfuérzate, sé valiente, levántate. Deja de quejarte, de llorar. Deja de estar lamentándote. Actívate. Tienes trabajo. El Señor a nosotros no nos está pidiendo todas estas cosas que le pidió a esta gente, hermanos míos. Ahora tenemos el privilegio que Cristo ya murió por nosotros. Y como Cristo está en el medio, apacigua al Padre. Ya va, cálmate, déjamelo tranquilito un ratico. Y ahí tenemos abogado, dice la Biblia, que nos defiende. Jesucristo el justo. Y nos tiene allí calmadito y aguantadito al Padre cuando el Padre nos quiere mandar a hacer más cosas de las que podemos hacer. Pero hermanos míos, el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura, a bautizarlos, a discipularlos. Nos ha mandado a aprender de su palabra para saber qué decir a otros. Abraham salió de su tierra, de su parentela, y se fue a un lugar desconocido. Dios no te está pidiendo eso. Y se fue. Buscó su esposa, su ganado, su sirviente, y no obedeció en algo y se llevó al sobrino, a Lot. Y fue su pata coja en algún momento de la vida de Abraham, porque no obedeció 100% a Dios, sino al 99%. Y dice la Biblia que él se fue y que anduvo en carpa de un lado, lo paraba, vamos, vaya para otro lado, y caminaba otro pedazo más, descansaba, vamos, párate y ahora te vas para otro lado. Así nos tiene Dios a nosotros. Así nos tiene Dios a nosotros. Estamos en un lado, nos saca para otro. Después nos saca para otro. Nos tuvo en otro. Y ahora estamos en otro. Y ahora estamos aquí. Agarra tu carpita, mamita, santuario de salvación y véngase, que va para otro lado. ¿Nos vamos a quejar? No, si Él va con nosotros. Si Él va adelante, nosotros lo seguimos. Lo que Él quiera. Ahí vamos. Que el Señor venga con nosotros como Él quiera. A Abraham lo pasó. Cuando Abraham tenía estabilidad, plata. Era riquísimo, dice la Biblia. Así dice, riquísimo, dice la Biblia así. Igualito lo puso a rondar de un lado para otro, de un lado para otro. Pero lo bendijo Dios. A Noé le salvó la familia. A Abraham le dio hijo, que su esposa era estéril. Y le regaló otro de la criada. Pero Dios lo bendijo. Y dice que lo hizo muy próspero. Amados queridos, pero vivió como nómada. Vivió como extranjero en lugares donde iba. ¿Eres tú capaz de irte a vivir a Santa Lucía si Dios te manda? No, Señor, porque es que aquí yo tengo mi trabajo. En Caracas y que hay más real. Trabajo hay aquí. Si Dios te manda a ir allá, a los lugares, pueblitos de pobreza, ¿serías capaz de ir? Bueno, eso es un ministerio. El misionero. Donde vas a llegar a un lado donde no hay nada. Pasamos ahora de Abraham a Jacob. Jacob, tramposo. Le quitó la primogenitura a su hermano porque él quería la bendición. La pagó fea porque lo engañaron a él también. Trabajó 7 años por una mujer y la noche de boda le metieron fue a otra que no era muy bonita como la que él le gustaba. Y se tuvo que calar a la de ojitos bonitos hasta que 7 años más trabajó por la otra. Hasta que él entendió que tenía que unirse a Dios y tenía que acercarse a Dios y tenía que esmerarse en buscar a Dios para poder ver su gloria. Y ahí apareció el ángel en Peniel y ahí luchó Jacob con el ángel de Jehová y consiguió la bendición. Y allí estuvo, hermanos queridos,
unido al ángel, unido a Dios, dice los estudiosos, que ese ángel de Jehová era el mismo Jesucristo. Jacob lo vio primero y lo agarró para sí y le dijo: no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y allí lo bendijo y le dijo: está bien, te voy a bendecir, pero vas a quedar con una marca en tu cuerpo para que te acuerdes que las cosas aquí no son a juro, que no es porque tú quieras, es porque yo quiero. Y le ha sacado, le descoyuntó. Más o menos nos imaginamos esto: el fémur de la cadera, y lo dejó cojo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, lo bendijo. Y estuvo allí fiel. Logró su ministerio, sí. De sus lomos nacieron las 12 tribus que formaron a Israel. Todos los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. ¿Cuesta? Sí. ¿Te van a engañar? Sí. ¿Vas a cosechar lo que sembraste? Sí, aunque estés en el Señor. Porque es la manera como puedes permanecer en Él y ser transformado. Dice que murió en Egipto, fue sepultado, pero como saben, sus propios hijos lo engañaron, diciéndole que José se lo había comido un animal, cuando era mentira, sino que su hijo había sido vendido por esclavo. Es decir, que el que miente, le van a mentir. No miento. Tenga valentía y afronte la verdad. Amados queridos, voy a hablarle de Moisés y creo que será el último que le hable. Bueno, al menos voy a usar uno del nuevo. Moisés, ustedes saben, Dios lo guardó, le preservó la vida. ¿Cuántas veces no intentarían abortarte a ti? Dios te preservó la vida. Fue guardado Moisés, y después que él mata a un egipcio, se entera el faraón, su propio pueblo lo acusa: tú mataste a un soldado, ahora quiere venir también a atacarnos a nosotros. Y el mismo pueblo, su propio pueblo, fue el que empezó a rumorear que Moisés había matado a un soldado, y empezaron a perseguir a Moisés, y Moisés se tuvo que ir al desierto. Allá conoció a Jetro, le da a Séfora por esposa, y pastoreando allá dejó su reinado, y pastoreando allá se le aparece el Señor en una zarza ardiente, en un árbol prendido en candela, y allí le habló Dios y lo llamó al ministerio. ¿Dónde te llamó el ministerio Dios a ti? ¿Qué tienes tú que hacer para Dios, hermano? Hoy escuchaba a nuestra hermanita que tenía un tiempo sin cantar y decía: tú le diste ese talento a esa niña, a Dios. Que nadie la haga callar. Amados, Moisés logró su ministerio, sí, pero lo querían apedrear. ¿Recuerdan? Hablaban mal de él. Su propio pueblo se le levantó, lo quería linchar. Nunca estuvo conforme con lo que Moisés hacía, y eso que Moisés hacía era lo que Dios quería. Eso te va a pasar. A lo mejor nunca van a estar de acuerdo con lo que tú haces para Dios. Siempre te van a estar criticando. Nunca van a aceptar y aprobar tú lo que hagas. Porque cuando obedeces a Dios, los perros que tienes cerca van a querer devorarte. Pero tú, al igual que Jesús, tienes que estar fortalecido. Tienes que estar de pie, sin desmayar. A esto me llamó el Señor y esto haré, cuésteme lo que me cueste. Se levante quien se levante. Ladren los perros que tengan que ladrar. Me rechacen los que me quieran rechazar. Que me insulten los que tengan que insultarme. Que me tengan en poco.
que me menosprecien, que crean que lo que estoy haciendo no vale la pena. Pero usted, al igual que yo, erguidos, sabiendo que hay uno que nos llamó y que Él es fiel para respaldar nuestro ministerio. Y aunque sea uno el que se salve con tu predicación, ya lograste que haya fiesta en los cielos. Y allá se bochincharon por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque sea uno, es necesario que creas que el Señor, amado querido, te ha llamado y que tú tienes que ser obediente. Amado, tengo tantos, se los voy a pasar por el grupo de la iglesia. Y entre tantos no tengo a quien decirles, pero te voy a hablar de Natanael, uno que no es tan muy conocido. Natanael, un discípulo del Señor. Natanael se sentía mal. Algunos historiadores dicen que él estaba construyendo algunas cosas como arquitecto. Y sucede que lo que él estaba haciendo se derrumbó. Y él estaba muy entristecido y se puso debajo de una higuera. Y allí estaba orando. Y estaba diciéndole a Dios, tú me ves, no te das cuenta de lo que estoy viviendo. Mira lo que pasó. Mira cómo me siento frustrado, sin éxitos, sin avance. Mira que no he logrado nada. ¿Será que tú me ves? Y sucede que Felipe ya había sido llamado como discípulo. Y Felipe fue a donde estaba Natanael y le dijo, Natanael, hay uno que tienes que conocerlo. Se llama Jesús. Yo quiero que vengas y que lo conozcas. Y Natanael lo trae. Y Felipe trae a Natanael a donde estaba Jesús. Porque Jesús a los demás lo fue a buscar y le dijo, Tania, sígueme. Janet, sígueme. María, véngase. Margarita, para acá. Pero con Natanael no, sino que Felipe fue quien lo invitó. Y cuando Natanael está así, sin creer mucho en Jesús, y entonces Jesús le empieza a hablar de la palabra, de las escrituras, y entonces Natanael está todavía así dudando. Y entonces Felipe le dice, yo creo que él es el Mesías. Como Natanael conocía de la palabra, estaba, me imagino que examinando a Jesús a ver qué se cumplía, qué no se cumplía. Y Jesús le dijo a Natanael, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ay, pa'l beso. Y Natanael ahí, sí creo, maestro. Porque él estaba solo por allá orando. Y Jesús le dijo, Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿es que crees? Yo te he llamado a cosas más grandes que esta. Lo que vas a hacer por mí va a ser más grande. Bendito sea Dios. Ustedes saben todo lo que ustedes han logrado cuando han predicado la palabra. Ustedes saben lo que logramos como Lady. ¿Saben lo que logramos con poner las cornetas en mi casa y predicar aliento de vida? Que aliento de vida llegó a Guarenas y se salvó Lady. Ella tenía fecha de muerte, no estaría entre nosotros. Y vinimos con el poder de Dios y rompimos la fecha de su muerte. Y ahora tiene vida y vida en abundancia porque la tiene de Cristo. ¿Cuántas cosas no hubiesen pasado contigo si a ti no se te hubiese predicado el evangelio? ¿Cuántas cosas no hubiesen pasado con tus hijos si tú no fueras evangélica? ¿Qué obra Satanás no hubiese hecho en contra de tu propia vida si tú no estuvieses debajo la cobertura de Dios?
Las oraciones nuestras te han guardado. Las oraciones de tu madre te han guardado. Las oraciones de tus amados te han librado de cualquier obra maligna. Estás aquí porque Dios ha tenido misericordia de ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Hay sacrificio, sí hay sacrificio, pero con recompensa. Dice la Escritura, un texto que me fascina. Y cuando venga el príncipe de los pastores, él te recompensará por librar a Lady de la muerte. Te recompensará por librar a tus hijos de la droga. Te recompensará por librar a tu pareja del infierno. Te recompensará por predicar y alejar a esa persona de la destrucción de su familia. Te recompensará el Señor porque tú estás siendo útil en esta tierra para su gloria. Te recompensará el Señor porque gracias a ti el diablo no se ha podido llevar unos cuantos que se quería llevar. Gracias a ti es que tu casa está guardada, porque tú estás ahí adentro y el diablo tiene que respetar tu casa. Bendito sea Dios. Por eso hoy te quiero decir que esta vida del cristianismo cuesta. No es fácil. Cuando tú quieres quedarte dormido, te tienes que levantar. Cuando estás desanimado, te tienes que animar tú mismo. No puedes esperar que otro te anime. Tú te tienes que animar. Cuando no tienes que orar, tú mismo tienes que decir, es que oro porque oro. Porque yo sé quién me quiere callar la boca. Cuando tienes que evangelizar, tú tienes que decir, tengo que ir a rescatar personas del infierno. Le tengo que quitar las almas al diablo. Se las tengo que quitar. Porque a eso me llamó el Señor. Y quiero que sepas que vas a botar lágrimas, que te van a rechazar, que se van a burlar de ti, que van a creer que tú estás haciendo el ridículo. Te van a decir que nada has logrado en el Evangelio, que de qué te jactas. Van a decir que te estás volviendo loco, como muchos. Y a lo mejor te dicen, para ser evangélica como tú, prefiero quedarme mundana, porque van a querer poner en poco tu fe. Eso es obra del diablo. Pero usted se va a revestir del poder del Señor y va a decir, todos los discípulos sufrieron muerte terrible. Todos los profetas fueron acuchillados, aserrados, fueron decapitados y se mantuvieron fiel. Yo también me mantengo fiel. Yo también soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido el Señor, así como ungió a Cristo, para que lleve las buenas nuevas de salvación y pueda rescatar las almas del infierno. En el nombre de Jesús, ¿quién quiere salir conmigo y predicar el Evangelio? ¿Quién quiere seguir para adelante? ¿Quién quiere motivarse? Aleluya, estar firme. Eso es lo que yo quiero. Somos pocos, bueno, 6 nada más. Estuvimos predicándole a 120 personas ayer. Y estuvieron llorando. Y estuvieron arrepintiéndose de sus pecados. Y fuimos 6. Aquí hay más de 6. Si nada más con 6, 120 escucharon. Estábamos como en el aposento alto. ¿Se imagina todos nosotros haciendo esa obra? Restiados, sabiendo que hay uno que nos ha llamado. Y si nos toca irnos, nos vamos con la frente en alto. Aquí estamos, Rey. ¿Será que puedes decir como Jesús, envíame a mí? Vamos, dígaselo. Envíame aquí, Señor. Vamos, envíame a mí. Envíame aquí, Señor. Envíame a mí. Yo sé que no se me va a hacer fácil. Yo sé que todos los anteriores siervos tuyos han sufrido por predicar tu palabra. Lo han tenido en poco. Se han burlado de ellos considerando que nada han logrado. Pero en ti, Señor,
Haremos proezas, ganaremos batallas, reprenderemos demonios, rescataremos almas del infierno, porque es en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que fue dado sobre todo nombre, en el cual hay salvación, hay vida eterna. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí con mis conocidos, envíame a mí con mis amigos, envíame a mí con mis vecinos, Señor, envíame. Voy a empezar de los que están más cerca de mi casa hasta los que están en mi trabajo. Voy a empezar por los que donde están en mi escuela. Voy a ir, Señor, a donde tú me lleves, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a reverdecer, ayúdame a reverdecer, ayúdame a prosperar, ayúdame a florecer, ayúdame a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdame, Señor, que aunque sea uno que se salve, uno le quite a Satanás y uno hace que haya fiesta en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan bella, tan reconfortante. Tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra, Señor, viene a saciar nuestra sed, Padre. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. Dale la fortaleza mental a mis hermanos, que aunque reciban rechazo, eso no les resbale como que si tuvieran mantequilla. Que esos no le hagan caso a nada de esas cosas, mi Padre. Que ellos cada día puedan, Señor, tener tu empuje, tu decisión, tu entrega, y que estén llenos de tu Espíritu Santo, para que puedan ser testigos de tu poder y de tu gran gloria en esta tierra. Amén, amén. Alabamos a Dios. Aleluya. Alabamos.